Buenas noches, gracias por la presentación. Vamos a continuar con el último tema de la sesión del día de hoy. Siguiendo nuestra sesión del primer día, cumpliendo con el temario asignado para esta sesión, pues vamos a continuar con el tema de trauma de tórax. Para este tema, hemos usado como bibliografía, que ustedes deben conocer. Tenemos dentro del ámbito de salud, a nivel prehospitalario y a nivel intrahospitalario, diferente bibliografía, ¿sí? Seguramente ustedes ya conocen los programas, ETLS, el ATLS, el ITLS, tienen al PHTLS, dentro de la medicina de emergencia, incluso nosotros hablamos del libro de trauma, de Matos, o incluso el libro de Tintinal y de emergencias, quienes nos marcan la conducta que nosotros debemos seguir en el ámbito intrahospitalario con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la presentación al revisar trauma de tórax es revisar y todos estos capítulos y hemos tratado de sintetizar para que la información sea más entendida, ¿no? Nosotros en la parte de emergencia, cuando hablamos de trauma de tórax, pues muchas veces realmente no sabemos a qué nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque el paciente llega a la sala de emergencia, quizás es traído por personal de atención prehospitalaria, por policía, bomberos, familiares, incluso muchas veces no nos comentan siquiera cuáles han sido los mecanismos por los cuales ese paciente ha podido o sufrió el accidente, o cuál ha sido ese mecanismo por lo cual llegó a sufrir ese paciente. Exactamente no nos avisa. Entonces, muchas veces nos vamos a enfrentar a estos pacientes y tenemos que realizar una evaluación. Obviamente, ya explicaron el primer tema, el doctor Toro, la evaluación primaria, la secundaria, obviamente que se tiene que realizar. Tal vez muchos de ustedes trabajen también en el ámbito intrahospitalario y el ámbito intrahospitalario y extrahospitalario, si bien no hace mucha diferencia, pero a nivel intrahospitalario, nosotros debemos tomar conductas. Mientras que en el extrahospitalario, pues el personal se encargará de evaluar al paciente y del clásico cargar y llevar. Reconocer aquellas situaciones que son de emergencia para poder trasladar a un lugar de trauma y que reciba atención. Si bien recordarán y ya se les ha comentado los 15 minutos de platino, la hora dorada, cuando hablamos de trauma, con la identificación de estas afecciones que son potencialmente peligrosas para la vida, pues tenemos que realizar un buen abordaje. Obviamente, esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de emergencia. Vamos a ser puntuales para tratar de sintetizar toda esta información y obviamente que ustedes se queden con la mayor parte productiva de toda esta revisión. Si bien estos accidentes principalmente que acuden por trauma de tórax, pues son aquellos pacientes que sufrieron algún accidente de tránsito, ya sea en calidad de conductor, en calidad de pasajero o en calidad de peatón. Entonces, estos pacientes, principalmente que no utilicen el cinturón de seguridad al momento de impactos frontales, pues van a llegar a impactar el tórax contra el volante, contra el tablero. Si se trata de peatón, muchas veces dependerá del tipo de vehículos, pues pueden llegar incluso a impactar en el capote el tórax del peatón, ¿no? Y obviamente condicionar las lesiones que vamos a ir viendo más adelante. Todos los accidentes de tránsito son importantes, tendrían que averiguarse cuál ha sido la cinemática del trauma, tal vez indagar en tal y si se puede, cuál ha sido la velocidad a la que estaban yendo los vehículos, porque eso también a nosotros nos brinda información. Sabemos que un accidente de tránsito, cuando van a superar los 30 kilómetros por hora, pues obviamente si ocurre un incidente, un accidente de tránsito como tal, pues va
corre la posibilidad de que presente algún tipo de lesión. Entonces, por eso también es importante conocer esos detalles. Si bien los textos, los libros, cuando hablamos de trauma de tórax, también nos habla de la mortalidad. Nos habla de una mortalidad que incluso puede llegar hasta el 20% de estos pacientes con trauma de tórax. Entonces, vean la importancia que estos pacientes deben ser tratados, diagnosticados y si encuentra alguna alteración, pues resolver la parte aguda para disminuir esta tasa de mortalidad. Pero ¿por qué ocurre la mortalidad? Si bien tiene que estar muy relacionado la parte de evaluación, el abordaje. ¿Por qué? Porque muchos de estos hechos pueden llegar a ser prevenibles. Obviamente, dependerá de la cinemática del trauma, la alta transferencia de energía, etc. Pero en algunas circunstancias puede ser que el paciente nos llegue estable a la sala de emergencia. Pero si nosotros no le damos la atención y la importancia adecuada, pues ese paciente puede llegar a complicarse. Un ejemplo es estos pacientes que por el trauma torácico comienzan a presentar derrame pericárdico y no le dan la debida importancia y transcurre 6 horas, etcétera, y va a aumentar ese contenido y ese paciente puede llegar a presentar un taponamiento cardíaco. O pacientes que en primera instancia han llegado al servicio de emergencia con el diagnóstico de neumotórax que todavía o aún no tenían el diagnóstico de neumotórax de tensión, pues si no se hace un abordaje adecuado de estos pacientes, van a llegar a terminar en un neumotórax de tensión. Por eso es que hablamos de los hechos prevenibles. Y cuando lean cualquiera de la bibliografía, les habla sobre estos aspectos que tienen que ser prevenibles. Y era parte de nuestro afiche, no existe algo más trágico que una muerte que se pudo haber evitado. Y esta situación es lo que a nosotros en la parte de emergencia nos interesa, era realizar un buen abordaje de estos pacientes. Cuando nosotros hablamos sobre estos traumatismos torácicos principalmente, pues debemos determinar que según las estadísticas que nos menciona, principalmente cuando hablamos de la ATLS, nos brinda unos datos y nos dice que por lo menos el 10% de estos pacientes llegan al servicio con trauma torácico, pero cerrado. Mientras que entre el 10 al 30% llegan pacientes a la sala de emergencia, pero por traumatismo penetrante. Entonces, vean la diferencia. Obviamente, en estos pacientes que quizás llegan a presentar el traumatismo cerrado, muchas veces no son tratados de forma adecuada y no se le da tanta importancia. Es lo que nosotros llamamos en la atención prehospitalaria la visión en túnel. A ese paciente que tiene una herida, pues se focalizan en esa herida, pero se olvidan del resto. Y es lo que pasa en estos otros pacientes que no tienen una herida visible. Entonces, prácticamente esa visión en túnel como tal, pues hay una distracción y no se focaliza realmente en las complicaciones que pueden llegar a presentar estos pacientes. Si bien estos pacientes que han sufrido traumatismo torácico, pues una de las principales complicaciones que van a llegar a presentar y por la cual nosotros vamos a poder evidenciar en estos pacientes es que van a requerir un aporte de oxígeno, independientemente si se les administra cánulas por puntas nasales, por máscara simple, etc. Este paciente va a requerir aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque su aporte de oxígeno es inadecuado por diversos factores en sí que comprometen que ese paciente no pueda llegar a oxigenar o a ventilar de forma adecuada. Entonces, en estos pacientes con traumatismos torácicos hay un aporte de oxígeno inadecuado y eso ya nos tiene que hacer sospechar, ya nos tiene que poner en alerta para poder llegar al diagnóstico. ¿Por qué mi paciente está comenzando a desaturar? Porque este paciente que aparentemente ha llegado con los signos vitales estables a la sala de emergencia después de un accidente de tránsito, está comenzando a desaturar y a requerir oxígeno suplementario. Vamos a ver que en estos traumatismos torácicos hay una alteración, tanto en la ventilación como en la perfusión pulmonar, lo cual compromete que pueda existir una ventilación y oxigenación adecuada. Ahora, ¿cuáles son estos factores? Pues vamos a verlos más adelante, pues son los neumotórax, los hemotórax, el taponamiento cardíaco principalmente, que condiciona que existe una alteración.
y por lo tanto no se tenga una adecuada ventilación y perfusión pulmonar. Estos pacientes con traumatismos de tórax principalmente incurren en primera instancia con hipoxia y a medida que su cuadro va progresando también van a llegar a presentar hipercapnia, niveles elevados de CO2. E incluso si estos niveles de CO2 siguen incrementándose y no se han percatado de ello, pues comienza a presentar cuadros de acidosis. Entonces, esta triada generalmente se llega a ver en estos pacientes o a presentar, pero en aquellos pacientes que ya están presentando complicaciones por ese evento traumático, por ese accidente de tránsito, ese trauma de tórax que ha sufrido. Entonces, eso también nos tiene que hacer sospechar. Cuando nosotros evidenciemos a un paciente con hipoxia, hipercapnia y acidosis, por lo tanto, tendremos que realizar una evaluación y una revisión continua. Y ese es otro aspecto que muchas veces cometemos. ¿Por qué? Porque estos pacientes no solamente se los debe evaluar al momento de ingreso a la sala de emergencia, sino que requieren una evaluación continua. No es que se le realice una evaluación al ingreso y termina nuestra función, no, sino que este paciente iremos evaluándolo continuamente. Y de ahí surge, dentro del manejo inicial de estos pacientes, pues que deben estar monitorizados. Y cuando hablamos de la atención de los pacientes, pues estamos hablando de un equipo que se debe tener en la sala de emergencia, el cual estará conformado por los médicos, personal de enfermería, etcétera, ¿no? Donde lleguen estos pacientes y vayamos a evaluarlos. Se controle los signos vitales, se vaya a colocar los accesos venosos periféricos, se le realice una monitorización, etcétera, ¿no? Porque esto es lo que ocurre en estos pacientes de accidente de tránsito o por traumatismo de tórax, etcétera. Generalmente nos los traen cuando se trata de ambulancias, bomberos, etcétera, en las férulas espinales largas o las tablas espinales largas con collarines. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluarlos, tenemos que realizar la secuencia de pasos para poder hacer una buena evaluación, siguiendo los diversos mnemotécnicos para poder hacer el abordaje inicial. Obviamente, la revisión. Explorar no solamente si este paciente nos indica que sufrió un accidente de tránsito y que aparentemente solamente el vehículo impactó a nivel de la pelvis, la cadera, etcétera, pues no. Nosotros tenemos que hacer una revisión completa de los pacientes. Cuando hablamos del trauma de tórax, pues tenemos una docena mortal. ¿Por qué se llama docena mortal? Porque hace referencia a 6 lesiones letales y a otras 6 lesiones que pueden estar ocultas. ¿Cuáles son estas letales? Si ustedes se fijan del lado izquierdo de su pantalla, pues el principal problema al cual nos vamos a enfrentar es la obstrucción de la vía aérea. ¿Cuáles pueden ser? Generalmente, si son accidentes de tránsito, puede ser que el conductor no utilizaba casco, un conductor de motocicleta, impacta el rostro contra un objeto fijo, árbol, pared, contra otro vehículo, etcétera. Puede llegar a sufrir lesiones, fracturas, en lo que nosotros llamamos el triángulo de la muerte, ¿no? A nivel facial que compromete, pues, las fosas nasales principalmente y parte de la boca. Por lo tanto, ese triángulo que se llega a comprometer, pues es complicado posteriormente realizar después una intubación. ¿Sí? Hay piezas dentarias sueltas, fractura de mandíbula, se va desplazando, gran cantidad de sangre, incluso uno continúa aspirando y persiste la hemorragia, etcétera, ¿no? Entonces, el principal problema cuando hablemos de la docena mortal referente al trauma de tórax, pues es la obstrucción de la vía aérea. Y obviamente con el doctor Toro en la anterior presentación ya vieron los diversos abordajes que se puede realizar en estos pacientes cuando se obtenga esta obstrucción de la vía aérea. Luego tenemos el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión tiene que resolverse y ya vamos a ver por qué. Tiene que recibir un tratamiento agudo. No podemos darnos el tiempo de esperar aún los exámenes complementarios, de ver la radiografía, de corroborar
el diagnóstico presuntivo con la tomografía, etcétera, no. Cuando ustedes detecten, y vamos a ver la parte de evaluación del neumotórax, pues requiere una intervención aguda e inmediata. El tercer aspecto, pues habla del taponamiento cardíaco. Este taponamiento cardíaco como tal, puede ser que al inicio solo se tenga una pequeña cantidad de líquido, pero a medida que la lesión no es controlada, etcétera, pues llega a progresar y llega prácticamente a acumularse de una gran cantidad de líquido, lo cual va a impedir que el corazón cumpla sus funciones normales y por lo tanto hay una repercusión, que igual vamos a ir viendo más adelante. La otra es el hemotórax masivo, generalmente las lesiones que ocupa un campo pulmonar mayor a 1500 ml de sangre, ¿no? Y eso igual vamos a ir revisando. Este neumotórax abierto generalmente tiene que existir una herida en la pared torácica que por lo menos sea mayor a 3 centímetros. Cuando existe esto, pues obviamente el neumotórax a tensión se presenta de forma abrupta. ¿Por qué? Porque las presiones que existen en el medio ambiente, la presión atmosférica, se trata de igualar la presión intratorácica y por lo tanto se llega a colapsar más pronto el pulmón del lado afectado. Luego, otra de las 6 lesiones letales es el tórax inestable, ¿no? Las fracturas múltiples costales. Y vamos a ver a qué le llamamos tórax inestable. Estas, pues, son las 6 letales. ¿Por qué son letales? Porque requieren una intervención inmediata, aguda. No podemos esperar mucho tiempo para realizar un tratamiento, si no, corremos el riesgo de que este paciente nos presente una parada respiratoria o cardiorrespiratoria. Las otras 6 lesiones ocultas, pues obviamente es un poco más complicado llegar a diagnosticarlas, porque fíjense del lado derecho de su pantalla, hablamos de desgarro de la aorta torácica, lesiones traqueobronquiales, lesiones miocárdicas, contusión miocárdica, desgarro diafragmático, lesión esofágica y contusión pulmonar. Entonces, estas otras 6 lesiones ocultas, por eso reciben este nombre, no son tan fáciles de diagnosticar en primera instancia. Incluso al inicio uno no piensa en estas otras lesiones, piensa en las primeras, en las 6 letales, ¿no? Y a medida que va descartando, pues igual tienen que pensar en estas otras 6 y a eso nos referimos con la docena mortal. Entonces, vamos a comenzar a hablar del neumotórax, solo haciendo un hincapié. El neumotórax, obviamente, si ustedes se fijan, vamos a delimitar. Si ustedes se fijan, en la radiografía de la presentación, el campo pulmonar derecho, pues no se evidencia trama en este sector. Sí, prácticamente todo esto está ocupado por aire, por eso es que no se llega a evidenciar la trama broncoalveolar y prácticamente el pulmón está siendo colapsado, pero aún no está desviando la vía aérea, no hay desviación de la tráquea como tal y se puede observar acá. Sí, entonces, esto simplemente es un neumotórax, pero obviamente es un neumotórax que tiene que ser resuelto. No de emergencia como tal, pero sí requiere un tratamiento, un abordaje inicial para controlar. ¿Por qué? Porque si no, este neumotórax, si bien no es atención por el momento, puede llegar a progresar a un neumotórax atención. Obviamente, este paciente no requerirá una descompresión inmediata. Quizás tiene que ser candidato para colocación de un tubo de pleurostomía, ¿no? Y eso vamos a ir viendo igual. Pero cuando ocurre esto, como ustedes ven en la presentación, fíjense, vamos a delimitar. Campo pulmonar derecho, prácticamente toda esta estructura, fíjense, no se evidencia. Pulmón está colapsado y está desplazando las estructuras. Vean, la vía aérea la tenemos desplazada hacia el lado sano. Obviamente, esta desviación de la tráquea es algo que ocurre, pero ya en la fase tardía de un neumotórax a tensión. Hay otros indicios, otros datos dentro de las manifestaciones clínicas que ya nos pueden hacer sospechar que ese paciente está presentando un neumotórax a tensión. Y la desviación de la tráquea como tal hacia el lado sano se presenta generalmente al último de esta etapa. ¿Sí? Fíjense.
Nuestra tráquea está desviada hacia el lado izquierdo. Y el neumotórax a tensión es del lado derecho. Ahora, este neumotórax a tensión generalmente consiste en la presencia de aire que se encuentra a presión en el espacio pleural. Eso es un neumotórax, la presencia de aire a presión en el espacio pleural, que puede deberse a alguna lesión en la pared torácica o alguna lesión que puede llegar a presentarse en la pleura visceral. Cualquiera de estos dos aspectos. Obviamente, cuando se evidencia este tipo de heridas en tórax, pues uno piensa es un neumotórax abierto. Mientras que si no vamos a evidenciar ningún tipo de lesión, prácticamente mi paciente está con aire dentro de un campo pulmonar, pues es un neumotórax cerrado prácticamente. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que ir verificando, evaluando continuamente a nuestro paciente. ¿Por qué ocurre entonces el neumotórax a tensión? Por un mecanismo de válvula unidireccional. En este caso, por la herida ingresa el aire, pero no llega a salir. Y en cada respiración, pues prácticamente el pulmón se va colapsando en mayor medida. Entonces, ese es uno de los principales mecanismos por el cual se produce un neumotórax a tensión, por una válvula unidireccional que permite el ingreso del aire, pero no la salida. Es lo mismo cuando existe una lesión a nivel de la pleura visceral, cuando esta se encuentra lesionada, pues obviamente hay fuga de aire, pero no se puede llegar a extraer de la cavidad pulmonar y de a poco va colapsando el pulmón, ¿no? Entonces, la pleura visceral es la que se va a encontrar afectada cuando hablemos de traumatismos cerrados principalmente. Ahora, ¿qué pasa en el neumotórax a tensión? Esta terminología de atención nos hace referencia a un colapso de la actividad cardiovascular. ¿Por qué? Recordemos la imagen anterior. Fíjense cómo el corazón está siendo desplazado igual al lado izquierdo. Por lo tanto, este neumotórax está comprimiendo al corazón, está comprimiendo al ventrículo derecho. Por lo tanto, se va a ver afectado el gasto cardíaco y este paciente también puede llegar a presentar un shock, generalmente de tipo obstructivo. Ahora, ¿cómo comienzan estos pacientes a referirnos en primera instancia dentro de la clínica? Fíjense que aún la tráquea no la tenemos desviada, pero ya hay indicios y se puede evidenciar de neumotórax y prácticamente este es el pulmón del lado derecho. ¿Sí? Ese es el pulmón. Fíjense cómo está colapsado. Entonces, este paciente, fíjense, no tiene este pulmón, no se está expandiendo, por lo tanto, este paciente cursa con hipoxia, comienza a desaturar, comienza a requerir oxígeno suplementario. Y a medida que va avanzando este cuadro, pues nuestro paciente comienza con dificultad respiratoria, uso de musculatura accesoria, se puede evidenciar el lateral el uso de musculatura intercostal, el platisma, etc. Y pues nuestro paciente, como hemos mencionado, tenemos al ventrículo derecho, el cual prácticamente se está viendo colapsado. ¿Sí? Se está viendo colapsado, no permite una buena contractibilidad y por lo tanto, este paciente va a presentar comenzar a datos de alteración o inestabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son estos? Pues este paciente comienza con taquicardia e hipotensión. Frecuencia cardíaca mayor a 100 y nuestra presión arterial pues va a estar con una TAM menor a 65. ¿Sí? Con una presión arterial media menor de 65. Entonces, estos datos de taquicardia e hipotensión me está hablando de una inestabilidad hemodinámica. Y fíjense que no tenemos que esperar a que la tráquea esté desviada. Ya en en esta etapa, ya se trata de un neumotórax a tensión. Tiene que solucionarse. Este prácticamente es un paciente que va a requerir una descompresión inmediata dentro del abordaje. Pero si este paciente lo continuamos manteniéndolo en observación, no se le realiza un buen abordaje, etcétera, comienza a presentar incurgitación yugular. Y esta es una característica del neumotórax a tensión, que
en él sí se va a evidenciar las venas yugulares colapsadas, ingurgitadas, congestionadas. Mientras que en otras alteraciones, pues muchas veces no ocurre esto, ¿no? Pero en el neumotórax de tensión es algo que sí nos va a ayudar a prácticamente a sospechar de que realmente se trata de un neumotórax. Y ya en la etapa final, después, como va progresando y no hemos ido revisando o evaluando a nuestro paciente, pues ya se presenta la desviación de la tráquea, pero fíjense, ya son etapas prácticamente tardías. Y obviamente nosotros no queremos que llegue hasta esta situación, sino ya la podemos resolver cuando tengamos datos de inestabilidad hemodinámica. En esta etapa ya podemos resolverlo para que no termine en la desviación de la tráquea. Ahora, la conducta en emergencia dependerá. Estamos hablando de una descompresión inmediata, que eso sí se puede realizar, pero este paciente posteriormente va a requerir la colocación de un tubo de pleurostomía. Obviamente para esto se requerirá un cirujano de tórax o los cirujanos o personal de emergencias. En nuestro caso nosotros igual colocamos estos tubos de tórax, pues vamos a tener que colocar a nuestro paciente, ¿no? Pero si no se tiene el equipo, no se tiene los elementos, pues no vamos a poder colocar un tubo. Y obviamente esto ocurre en hospitales de recursos limitados, donde no tienen los tubos, no tienen los sellos de agua, no tienen el pleurovac, etcétera, pero por lo menos se tiene que realizar una descompresión. Obviamente la descompresión como tal no va a resolver el neumotórax de tensión, pero nos va a dar una oportunidad para poder tratar de estabilizar a este paciente y referirlo a un lugar que sí se pueda realizar la atención o hasta la espera que llegue equipo o personal capacitado. Entonces la descompresión, y eso es importante, que ustedes tengan en cuenta, no va a resolver el neumotórax de tensión, sino nos va a dar unos cuantos minutos más, un tiempo más para que nuestro paciente pueda tolerar, ¿sí? Hasta que podamos colocarle el tubo de pleurostomía. Entonces, fíjense en la imagen inferior. Vemos cómo el aire prácticamente está colapsando al ventrículo, al pulmón derecho y por lo tanto está repercutiendo a nivel del ventrículo derecho y está desplazando todas las estructuras. Esto afecta al retorno venoso como tal y por lo tanto produce shock obstructivo. Y cuando ya ocurre esto, pues comenzamos a evidenciar mediante la presencia de taquicardia e hipotensión. Entonces, estos aspectos serán importantes. No necesariamente tenemos que esperar hasta que llegue a este punto. Fíjense. Entonces, por eso son pacientes a los que se debe realizar evaluaciones continuamente. Y además se los debe ir monitorizando, se los debe tener monitorizados. No los pueden tener por más que este paciente ha llegado hablando, incluso caminando con un Glasgow 15-15, etcétera. Bueno, una camilla sentado ahí al final de la sala esperando hasta que tenga una sea revalorado con los resultados de laboratorio, tomografía, etcétera, ¿no? No, tiene que ser un paciente que ustedes ya han visto y si requiere oxígeno, peor aún, debe estar monitorizado. Prácticamente a nosotros nos instruyen que todos los pacientes que llegan a emergencia, pues debemos monitorizarlos. Y en ese lapso veremos si realmente es un paciente que debe continuar monitorizado o puede este paciente ser dado de alta, internado, pasar a salas, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos que todo paciente debe estar monitorizado. Principalmente nos interesará la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y dentro de la presión arterial, pues en emergencia nos interesa más aún la presión arterial media, la TAP. Si usted se fija en este monitor, prácticamente es un paciente con taquicardia, 141, y con una inestabilidad hemodinámica. 81-44 es su presión, con una media de 59. Prácticamente este paciente está hipotenso, tiene inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, si esto vemos nosotros en el paciente, tenemos que actuar, resolver este cuadro. Si no, llega a empeorar y estamos viendo, ya tiene indicios de que este paciente está con shock obstructivo. Obviamente dentro de las escalas de evaluación que se realiza a nivel extrahospitalario, pues está el MARCH y el XABCD, que no hacen referencia a algo distinto. Ambos tienen la misma finalidad y en trauma
independientemente interhospitalario o extrahospitalario, pues debemos contener las hemorragias exsanguinantes profusas que ponen en riesgo la vida. Luego iremos a verificar la vía aérea, luego ver el aporte de oxígeno, la circulación, luego el déficit neurológico y exposición. Fíjense que en este punto, si bien tenemos que ver la parte de hemorragia, ya en primera instancia estamos yendo a ver la vía aérea y la ventilación como tal. Cuando hablamos de trauma de tórax, pues nos interesa estos primeros puntos. Obviamente el diagnóstico del neumotórax, atención, es clínico, en base a lo que ya hemos visto. Es decir, paciente con hipoxia, dificultad respiratoria, inestabilidad hemodinámica, taquicardia, hipotensión, incrustación yugular y desviación de la tráquea. Fíjense que prácticamente con todo eso, pues ya estamos sospechando que ese paciente tiene un neumotórax y no necesariamente con nuestro diagnóstico vamos a requerir un estudio complementario, porque a veces eso demora y quizás en un hospital de recursos limitados no se tenga radiografía o no se tenga personal de turno de radiografía. Por lo tanto, debemos evaluar a nuestro paciente, porque incluso si ustedes lo auscultan, este paciente, pues va a haber disminución del murmullo vesicular, durante la percusión va a haber hipersonalidad por esa cantidad de aire que se encuentra dentro de este campo pulmonar, ¿no? Entonces, fíjense, con el diagnóstico clínico ya ustedes pueden tomar una conducta. No necesita ser confirmado por la radiografía, no necesita que tenga una tomografía para que puedan confirmar que realmente su paciente está con neumotórax. Atención, no se olviden, este neumotórax, atención, ya está condicionando que este paciente esté con inestabilidad hemodinámica. Si van a extender este tiempo, probablemente se va a complicar más. Entonces, en trauma, no podemos darnos el lujo de esperar horas para poder tomar una conducta en un paciente. Se deben realizar conductas inmediatas, pero obviamente todo mediante una buena evaluación y siguiendo los protocolos de atención. No debemos retrasar nuestra conducta solamente o el tratamiento hasta esperar placas, estudios complementarios, etc. Si ustedes al evaluar, pues ya están seguros que es un neumotórax, pues prácticamente es atención, se hace una descompresión inmediata. El primer indicio que ya les debe hacer sospechar en estos pacientes que acuden por trauma de tórax, ya hemos dicho, secundario a accidentes de tránsito, agresiones, golpes con objetos contundentes en el tórax, etcétera, pues, o caídas de una altura considerable, mayor a 3 metros, generalmente ya de marca que puede llegar a presentar lesiones, pues tenemos que prestarle atención a este paciente que ya está desaturando. Si mi paciente está como se ve en la imagen con 85% a medio ambiente, pues tendremos que investigar por qué está desaturando, por qué mi paciente está comenzando a requerir oxígeno suplementario. Entonces la hipoxia prácticamente es lo primero que a ustedes les debe llamar la atención en estos casos. Ahora, en muchos hospitales tal vez no se cuenta con un ecógrafo, pero si tenemos un ecógrafo en el área de emergencia, principalmente nosotros hablamos de la ecografía a la cabecera del paciente, donde ya se puede realizar la evaluación y más aún en el trauma. Y obviamente esto va a ser algo que van a ver el día de mañana con mayor profundidad, pero ya realizamos el ECOFAS o el FAS extendido, ¿no? En el ECOFAS en primera instancia, pues todavía no implica la revisión pulmonar, pero en el extendido sí implica la revisión de ambos campos pulmonares. Y lo que nos interesa es encontrar ese signo del código de barras, lo cual es un indicio de que ese paciente tiene neumotórax. Obviamente esto les van a explicar en mayor detalle el día de mañana. Solamente voy a utilizar para poder continuar con la descripción, cómo esto puede llegar a ser diagnosticado por ustedes. Del lado izquierdo de su pantalla, pues vamos a ver un pulmón normal. Vamos a poder ver el sliding de la pleura, se va a movilizar, se va a desplazar. Esta imagen cuando coloquemos en modo M, pues se va a evidenciar lo que clásicamente se llama la playa, es decir, en este caso se ve la arena y el mar, ¿sí? Esta imagen es la que ustedes deben reconocer. Pero, si mi paciente está cursando con un neumotórax, en primera instancia la pleura no se desplaza, no mantiene ese sliding.
No se desplaza, prácticamente está estática y nosotros colocamos en modo M en el ecógrafo, pues y nos da esta imagen que hace referencia a código de barras. Fíjense, toda la estructura parece un código de barras. No mantiene esa relación de la arena y la playa y el mar que se ve en la otra imagen. Esta es otra imagen que igual se puede ver en el modo P y igual hablamos de un pulmón normal. Pero fíjense en el neumotórax adquiere esta forma, esta estructura de un código de barras, lo cual ya nos está indicando que ese paciente está con neumotórax. Si ustedes ya están viendo con la ecografía, pues no van a requerir que se confirme esto con la radiografía o con la tomografía. Obviamente, quizás les lleguen como referencia estos pacientes que ya han cursado por primeros niveles, ya se les ha hecho los estudios complementarios. Quizás les llegue con esta imagen. Lo que hay que recalcar en primera instancia, la tráquea no está desviada, la vía aérea, pero sí hay neumotórax. Aquí está. Entonces, a este paciente hay que vigilarlo, ver si realmente va a requerir un tubo de pleurostomía lo más antes posible, ¿no? Ver su estado hemodinámico, la monitorización, etc. Acá, por ejemplo, fíjense, ya está comenzando a desplazarse la vía aérea hacia el lado sano. En este caso, tenemos nuestro neumotórax del lado izquierdo, ¿no? Y fíjense, me está desplazando las estructuras hacia el lado derecho. Las estructuras que se encuentran en el mediastino y obviamente el corazón. Esta es una imagen que se puede ver en la tomografía. Y ustedes pueden ver el campo pulmonar izquierdo. Acá está el neo. Fíjense. Y prácticamente acá está el pulmón. Se puede ver áreas de contusión. Obviamente estas áreas de contusión en el pulmón son o se deben principalmente a la presencia de sangre, líquido en el espacio intersticial, que muchas veces ocupa el espacio alveolar, ¿no? Entonces ahí es donde se presenta esta contusión que puede llegar a ser también presentarse en estos pacientes con neumotórax. ¿No? Aquí tenemos otra imagen de otro paciente con neumo y hemotórax, ¿sí? Puede estar, ¿sí? Generalmente esto ocurre en estos pacientes que han sufrido lesiones, agresiones, un trauma de tórax penetrante, pues puede condicionar que veamos al mismo tiempo un neumo y hemotórax. Bien, en cuanto al tratamiento prácticamente o el abordaje que nosotros debemos realizar en la sala de emergencia, luego de realizar nuestro control, nuestra monitorización, nuestra evaluación, pues es la descompresión. Y tanto en la literatura que les mostrábamos inicialmente, en cualquiera de ellos recomiendan esta descompresión, que incluso en la parte extrahospitalaria, sí, el operador ya ha reconocido el neumotórax, pues ya debe realizar una descompresión. También nos recomiendan realmente hacer una buena evaluación y estar seguros de que se trata de un paciente con neumotórax. Atención. ¿Por qué? Si no, corremos el riesgo de más bien crearle un neumotórax a ese paciente, un neumotórax iatrogénico, si nosotros hemos hecho una mala evaluación, una revisión y no era un neumotórax. Le pinchamos, pues vamos a crear un neumotórax. Entonces tenemos que estar seguros siguiendo en las manifestaciones clínicas que les íbamos mencionando, ¿no? Desde la hipoxia hasta la alteración hemodinámica, desviación de la tráquea, etc. Entonces, se requiere una descompresión inmediata en estos casos. Como les digo, se puede realizar en la ambulancia, se puede realizar en el primer nivel, segundo nivel, etcétera, ¿no? Pero fíjense que esta descompresión muchas veces no tiene que postergarse hasta que este paciente prácticamente llegue, ¿sí? A un centro de salud. En otros países la atención hospitalaria obviamente tiene mayor avance y ellos incluso ya se encargan de solucionar este aspecto. Pero y aquí nos preguntamos, obviamente todos hemos escuchado la descompresión y generalmente nos mencionaba un espacio, que era el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular anterior, ¿sí? Pero luego surgió otra opción,
El quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y ahora, obviamente no es algo nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo atrás. Entonces, y nos recomiendan, ¿cuál de estas dos opciones vendría a ser? ¿Cuál de las dos opciones es más segura? O realizamos en el segundo espacio, en el quinto espacio. No, porque incluso al revisar la literatura, y esto es a partir del 2015, mediante algunos estudios, se sugiere que debería realizarse en el quinto espacio intercostal. ¿Por qué? Porque en el segundo espacio intercostal se vio que existe tejido celular, adiposo. Si es una persona robusta, pues te trae mayor espacio, mayor tejido, y a veces nuestra bránula que mide 5 centímetros, pues no va a poder llegar prácticamente a la cavidad pulmonar para hacer la descompresión. Pero se estima que en el quinto espacio intercostal, pues obviamente el tejido es de menor tamaño y por lo tanto con una bránula de 5 centímetros podemos llegar a realizar la descompresión. Como también en el ITLS nos sugiere que debemos estar seguros en ese espacio, en el segundo espacio intercostal. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de lesionar a los vasos subclavios e incluso a la arteria mamaria interna si no tenemos el cuidado adecuado cuando se realiza en el segundo espacio intercostal. Por eso es que se opta y sugiere, y eso lo van a ver en el PHTLS, el ITLS, incluso en el ATLS, recomiendan en el quinto espacio intercostal en primera instancia, ¿no? Con una bránula número 14, número 16, que sea por lo menos 5 centímetros hasta 8 centímetros de longitud para poder realizar. Pero ¿cuál es la evidencia respecto a esto? Pues existen artículos sobre el cual nos habla de esta descompresión, cuando existe una falla en la descompresión. ¿Sí? Y es un estudio, es un metaanálisis prácticamente, donde nos comenta la evidencia de estudios observacionales que sugieren que el cuarto al quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, tiene una tasa de falla más baja que la prevista, o sea, la que se realiza en el segundo espacio intercostal, ¿no? Entonces, por eso se ha optado por realizar en el quinto espacio. Y esta imagen nos va a ayudar a determinar esto. Fíjense que tenemos acá los dos puntos. Y esto obviamente es del 2015, de ese mismo estudio donde se extrae esta imagen, donde nosotros podemos ver el segundo espacio intercostal del lado derecho de su pantalla y podemos ver el quinto espacio intercostal del lado izquierdo de su pantalla. Entonces, hemos dicho que es más fácil de realizar o tiene menos falla según la evidencia. Y vean esto. Acá menciona que por lo menos el grosor en el quinto espacio tiene un promedio de 3.4 centímetros, mientras que el grosor en el segundo espacio intercostal es 4.2 como media aproximadamente. Entonces es mayor el espacio y a veces la bránula no alcanza a poder atravesar de forma completa el segundo espacio intercostal. ¿Sí? Entonces, por esto se prefiere realizar en el quinto espacio intercostal y no es evidencia que salió el año pasado. Desde el 2015 ya se maneja esta evidencia de que la descompresión ustedes deben realizarla en el quinto espacio intercostal. Obviamente con estas bránulas podemos realizar la bránula número 16, se conecta, esta bránula obviamente tiene el mandril metálico, tiene una cubierta de plástico y en sí la cubierta de plástico una vez que se introduce es la que permanece. A esto se le llega a conectar una jeringa con cierta cantidad de solución fisiológica, se llega a introducir, fíjense, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, se va introduciendo hasta obtener burbujas y prácticamente ahí es donde se comienza a desconectar nuestra jeringa y permitimos que el aire prácticamente salga. Cuando es un neumotórax a tensión, prácticamente es un silbido, es un pop que es el sonido que realiza y se va a descomprimir. Ahora, en el mercado existen elementos para poder contener estos neumotórax. Generalmente estos parches se utilizan en los pacientes que tienen un neumotórax abierto. Por ejemplo, los más comunes son los parches AL, lo tienen en el lado inferior derecho de su pantalla. ¿Sí?
Estos se utilizan principalmente en estos neumotórax a tensión o neumotórax abiertos, que tienen una herida por la cual está ingresando el aire. Prácticamente la finalidad es que se realice el sello sobre la herida y se deja una parte, esta, que prácticamente no tiene una lengüeta, donde permite que el aire salga, pero en el momento de la inspiración se colapsa y no permite el ingreso. Otro componente son los parches de Asherman, que pueden ver en la parte superior del lado derecho de su pantalla. Igual son sellos para estas heridas, estos traumas penetrantes, que incluso si ustedes colocan la bránula y tienen este parche, pueden colocar la bránula, como en la imagen anterior, y colocarle el parche, posicionando la bránula justo donde tenemos nuestra válvula unidireccional. Entonces, se puede utilizar este parche en estos pacientes con trauma de tórax cerrado y en el abierto. En el cerrado, prácticamente después de haber realizado la descompresión con nuestra brano. También tenemos estos parches de Hyphen Bend que prácticamente tienen un sello, se pegan los tres bordes. Y si ustedes se fijan, tienen correderas, canales en 3 niveles y al centro prácticamente está libre. ¿Cómo funciona? Prácticamente el centro se coloca sobre la herida o incluso se puede apoyar sobre la bránula y en el momento de la inspiración se colapsa y no permite el ingreso y en el momento de la expiración pues permite la salida del aire. Entonces, estos elementos son buenos, pero obviamente si los tenemos al alcance. En nuestro medio no es fácil acceder a ellos. Sí se puede. El que pueden llegar a encontrarse es este parche de Asherman. Se puede encontrar, solo que el costo es alto y generalmente llegan a pedido. No es que ustedes van a las tiendas o los insumos y encuentran fácilmente, ¿no? Este es otro problema que se tiene en nuestro medio, que no tenemos un acceso a estos parches principalmente. Lo que tal vez puedan encontrar y que también se recomienda utilizar, especialmente en la parte aguda en estos pacientes con neumotórax a tensión, son las válvulas de Hemlich. Estas válvulas son unidireccionales, ¿sí? Tienen su equipo para poder colocarlo. No solamente es esta válvula que ustedes ven, sino el día de la práctica también se les va a mostrar cómo se utiliza. Generalmente esta válvula viene con todo este equipo. Fíjense, tiene un conector, aquí tiene nuestra válvula, la voy a delimitar, esta es nuestra válvula, está el conector, tiene su llave de 3 vías prácticamente y se conecta a un catéter similar al PICTAI. ¿Sí? Es un catéter similar al PICTAI, igual vamos a mostrar que prácticamente esto se coloca al paciente y se puede trasladar al paciente hasta otro lugar de mayor complejidad para que puedan colocar el tubo de pleurostomía, ¿no? Pero esto ya me está ayudando, ya está solucionando en cierta manera. Obviamente esto no va a solucionar de forma completa el neumotórax a tensión, pero ya no es un neumotórax a tensión, sino un neumotórax. No hay ese compromiso hemodinámico, no hay esa compresión, esa colapsabilidad en el ventrículo derecho, etcétera, ¿no? Entonces, ayudan estos equipos. ¿Sí? Lo mismo, no es tan fácil conseguirlos, pero sí hay en el medio otro limitante que se presenta en esta situación, pues es el costo para poder acceder a este tipo de equipos. Pero en alguna literatura también nos sugiere que se puede utilizar las válvulas artesanales. Obviamente, al ser unas válvulas artesanales, no tienen la evidencia adecuada, pero en ciertos hospitales de recursos limitados pueden llegar a ser una solución y nos pueden ayudar a solucionar ese momento, ese momento en el que mi paciente esté inestable, pues y así poder tener un poco más de tiempo para poder tratar. Sugerencias, entonces, se utiliza. Tenemos los guantes estériles, tenemos una bránula 16, una jeringa. Normalmente se realiza un corte en uno de los guantes y se administra un poco de solución, lo cual permite que las paredes lleguen a colapsarse. Por eso se administra cierta cantidad de líquido para que puedan colapsarse los bordes. Y después de haber realizado esto, generalmente la bránula se llega a atravesar por uno de los extremos, pero para mayor certeza de que realmente puede llegar a funcionar como una válvula unidireccional, muchas veces se llega a realizar nudos o sujeción con hilos, ¿no? Para poder esta parte fijarla a la bránula y no solamente dejarla atravesada
con la bránula y ya. No, sino debe asegurarse este extremo del guante que estamos utilizando para poder prácticamente adaptarnos y tener una válvula unidireccional. Otra opción puede ser la bránula y conectar a una llave de 3 vías, no tan larga obviamente, y en el extremo distal realizar el mismo procedimiento, un extremo de guante, fijarlo y que prácticamente funcione como una válvula unidireccional. ¿Sí? Permite la salida del aire, pero como está impregnada con líquido, eso realiza la compresión, la colapsabilidad y por lo tanto no permite el ingreso de aire, ¿no? Entonces son opciones que se puede realizar, pero en situaciones en las que no tenemos otros elementos y no contamos con mucho tiempo quizás para poder ayudar a nuestros pacientes. Obviamente que para la utilización de estos dispositivos tendrá que realmente valorarse la situación. Incluso si no tenemos elementos, en el ATLS nos sugiere la descompresión digital, realizar una incisión y con el dedo ir abulsionando, ingresando hasta llegar a la cavidad intratorácica y permitir que el aire prácticamente salga, ¿no? Obviamente que esto se reserva para situaciones en las que no contamos con elementos, no se tiene quizás en el hospital, no son medidas que se realizan de primera línea, es decir, inmediatamente no, sino que se los van reservando. Obviamente esto no está como sugerencia en el PHTLS ni en el ITLS, no lo van a encontrar, pero en la TLS sí lo menciona como una opción más para poder realizar una descompresión. Obviamente estos pacientes en los que estamos realizando la descompresión, pues sí van a requerir en la mayor parte de las situaciones que se les coloque un tubo de pleurotomía, que son estos. Ahora, cuando hablamos de un tórax inestable como tal, pues nos estamos refiriendo, y la definición es práctica, es un segmento de la pared torácica que pierde continuidad ósea, que prácticamente me habla que dos o más costillas se encuentran afectadas en dos o más segmentos, ¿no? Entonces, fíjense que estas fracturas múltiples llegan a presentarse, si el nombre nos orienta, es un tórax inestable. ¿Qué quiere decir? Que este tórax prácticamente no sigue los movimientos de la respiración, es decir, durante la inspiración, pues debería expandirse. Más bien en esta situación, el tórax se retrae y en la expiración, el tórax debería o debe reducir su diámetro, pero en un tórax inestable, ese sector afectado, pues prácticamente sigue un movimiento contrario, es una respiración paradójica. Como hemos visto, existe dos o más fracturas, ¿sí? De costillas adyacentes en dos o más segmentos, ¿no? Entonces, prácticamente esto es un tórax inestable. Estas fracturas costales múltiples que llegan a presentarse. Prácticamente, fíjense, estas son varias que están separándose de toda la estructura de la caja torácica. Estas situaciones también se pueden acompañar con lesión pulmonar o con contusión pulmonar debido al trauma. Y obviamente, una de las principales sintomatologías que hemos visto en trauma de tórax es la hipoxia. Debemos prestarle mucha atención cuando nuestro paciente esté desaturando. Ahora, dentro de la clínica, pues obviamente si nosotros vemos una respiración paradójica, el paciente desatura, quizás durante la exploración, la revisión, se encontraba crépito durante la palpación en la caja torácica, pues todo eso nos ayuda a sospechar. Incluso este paciente puede o no tener ingurgitación yugular. Si hay compromiso, lesión de vasos sanguíneos, etcétera, pues no va a presentarse ingurgitación yugular. Pero si no hay lesión de los vasos, quizás en este neumotórax inestable o el bolet como tal, pues puede llegar a presentarse también la ingurgitación yugular, ¿no? Pero es la clínica lo que nos tiene que ayudar a orientarnos prácticamente a qué es lo que tiene mi paciente. En el área extrahospitalaria muchas veces se comete el error de, si es que se sospecha de una fractura costal, fijarlo.
realizar un vendaje con estas vendas de 20 centímetros, utilizar apósitos, etcétera. Y no, no está recomendado. Prácticamente en el ATLS nos dice que está contraindicado realizar cualquier medio de sujeción porque eso puede llegar a empeorar el cuadro. Obviamente, si hablamos de fracturas múltiples, pues este paciente terminará o requerirá un tratamiento quirúrgico. Entonces, su tratamiento prácticamente implica de este paciente la administración de oxígeno, de acuerdo a su necesidad. Si ese paciente mantiene una saturación por lo menos de 94, que es la ideal que se puede manejar en trauma, entonces está bien. Con puntas nasales está bien, no tenemos que colocarle una máscara con reservorio para que hiperoxigene nuestro paciente, no. ¿Sí? Que nuestro paciente sature al 100% también es malo, por si acaso. Entonces, con 94% ya es una ganancia. Luego, tenemos que verificar la ventilación, que exista, ¿sí? Que no exista nada que nos bloquee o que impida que mi paciente pueda mantener una adecuada ventilación. Lo otro, realizar reanimación, pero solamente si mi paciente con tórax inestable tiene datos de inestabilidad hemodinámica. En esas circunstancias, pues tendré que recurrir, y es parte del tema que vamos a revisar el día de mañana, el control de daños, ver la administración de soluciones, ver la administración de concentrados de glóbulos rojos, etcétera, ¿no? La parte de reanimación de un paciente de trauma es distinta a un paciente que presente shock, o ya sea por shock séptico, etcétera, ¿no? Entonces, es distinto. Los pacientes por trauma se reaniman, pero de diversa manera, y ojo, tengan mucho cuidado, porque si este paciente con un tórax inestable tiene contusión pulmonar y que ustedes lo sobrecarguen con volumen, pues prácticamente va a limitar su capacidad para poder mantener una buena perfusión, una buena ventilación, ¿no? Entonces, eso también es importante, no es necesario sobrecargar de líquidos cristaloides a nuestros pacientes. Y como se comentaba, la analgesia tiene que ser una terapia coadyuvante dentro del tratamiento de estos pacientes con trauma. Si mi paciente mantiene niveles de presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, no mejora con el oxígeno suplementario, no llega a saturar más del 90%, etcétera, entonces quizás mi paciente sea candidato para una intubación, para un manejo de la vía aérea avanzado, que esté conectado a ventilación mecánica. Entonces, esos factores tienen que tomarlos en cuenta porque el principal tratamiento en estos pacientes con tórax inestable, pues es un control de la oxigenación, de la ventilación. Y obviamente para asegurar esta vía aérea, pues se realiza mediante una intubación. En cuanto al hemotórax masivo, pues prácticamente esta es la imagen que nosotros vamos a evidenciar, ¿sí? En el hemotórax masivo nos indica la literatura que incluso en un campo pulmonar se puede llegar a tener hasta 3,000 ml de sangre, ¿sí? Hasta 3,000. Pero un hemotórax masivo ya es considerado como tal cuando sobrepasa los 1,500 ml. Entonces, ese es un dato importante, ¿sí? Ustedes ven el campo pulmonar completamente velado, probablemente tenga más de 2,500, casi 3,000. ¿Por qué? Porque todo el campo pulmonar está velado y acabamos de comentar, y cuando esto ocurre, pues existe hasta 3,000 ml de sangre que se puede acumular en este sector. Generalmente esto se produce por heridas penetrantes cuando lesiona vasos que pueden ser grandes vasos, vasos iliares, etcétera, ¿no? Entonces, hay lesión de estos vasos, se produce la acumulación. Obviamente en esta situación también llegan a colapsar al pulmón, ¿sí? Por la gran cantidad de sangre que existe. En estos pacientes no ocurre desviación de la tráquea. Estos pacientes normalmente no cursan con irritación yugular. ¿Por qué? Porque esta pérdida de líquido prácticamente hay una inestabilidad hemodinámica y las venas yugulares más bien están colapsadas, ¿no? Entonces, esto ocurre en el hemotórax masivo como tal. Y el dato que nos tiene que llamar la atención siempre va a ser la hipoxia, que este paciente requiera oxígeno. Obviamente, si no se le da la atención adecuada,
por la gran cantidad de sangre que puede llegar a acumularse, son 3.000 ml que prácticamente pueden estar, si recordamos los grados de shock, pues prácticamente estamos hablando de un grado de shock 3, 4, ¿no? Entonces, tenemos datos de shock, paciente taquicárdico, hipotenso. ¿Cómo se llega a realizar incluso esto durante la evaluación? Normalmente a la auscultación no hay murmullo vesicular y la percusión es de consistencia mate, hay una matidez. En el neumotórax, atención, prácticamente es hipersonoro, pero cuando hablamos del hemotórax, obviamente hay mate y eso ya nos hace sospechar de que ese paciente está con hemotórax masivo. Percusión mate, ausencia de murmullo vesicular, datos de inestabilidad hemodinámica, comienza a desaturar, etcétera, y peor aún si tiene una herida penetrante, ya sea por un objeto cortopunzante, heridas de bala, etcétera, pues puede llegar a presentar. Como también en pacientes con trauma de tórax cerrado también puede llegar a presentar, pero obviamente es más frecuente que se presente el hemotórax masivo en pacientes con heridas penetrantes en tórax. Este paciente, ¿cuál es la conducta? Pues obviamente tiene que realizarse la colocación del tubo de pleurostomía. Como está perdiendo gran cantidad de sangre, pues parte de la reanimación en trauma es restitución de la volemia. En primera instancia puede realizarse con cristaloides hasta que se consiga los paquetes globulares. En primera instancia, incluso está recomendado transfundirle sin tamizaje, es decir, sin obtener el grupo sanguíneo. Normalmente puede ser un O negativo, el cual se administra en primera instancia hasta que obtengamos el grupo y ya en los segundos, segundo, el tercer unidad del paquete globular que se vaya a transfundir, pues ya debe ser del grupo sanguíneo de nuestro paciente. Y obviamente el tubo de tórax tiene que colocarse. Este tubo de tórax puede colocarlo el cirujano, nosotros igual lo colocamos. Todo dependerá si contamos con estos elementos. Para una persona adulta normalmente se maneja entre 28 hasta 32 French de grosor del tubo para poder colocar. Incluso tenemos, si este paciente no mejora, hay gran cantidad de sangre que pierde, pues terminará en una toracotomía. Pero ¿cuáles son las indicaciones para comentar que este paciente va a requerir una toracotomía a pesar de haberle colocado un tubo de tórax? Pues que ya se haya evacuado 1.500 ml y continúe el débito hemático a través del tubo, que el pleurobag ya esté lleno, 2.000, etcétera, se vacía el pleurobag y continúa, entonces sí va a requerir una toracotomía. Incluso dentro de la ITLS y la TLS nos menciona que si hay una pérdida de 200 ml hora en las siguientes 2 a 4 horas, pues también este paciente es candidato a cirugía, a una intervención por cirugía de tórax, es decir, que se le realice una toracotomía de urgencia. Ahora, estos pacientes que han sufrido igual golpes con tablero, accidentes de tránsito, etcétera, cuyo el tórax ha sido la principal área que ha impactado, pues generalmente pueden llegar a presentar tamponamiento cardíaco. Obviamente esto es más común, tiene mayor frecuencia de presentación por lesiones penetrantes, ¿no? Ya sea por heridas, por objetos cortopunzantes, heridas de bala, etc. ¿Qué ocurre? Normalmente el pericardio como tal, pues no es un tejido flexible. Es prácticamente rígido, no es elástico como tal. Entonces, la acumulación de líquido entre el corazón y el pericardio, pues limita la función del corazón. Se estima que aproximadamente unos 100 ml en un paciente puede ya incluso desarrollar clínica de taponamiento cardíaco. Hasta 300 incluso también puede llegar a condicionar. Entonces, en alguna literatura van a ustedes revisar que a partir de 100 ya puede comenzar, o incluso en 300 ya puede tener datos de taponamiento cardíaco, obviamente por trauma. Entonces, al restringir la actividad cardíaca, fíjense, aquí tenemos gran cantidad de sangre que no permite que el corazón se expanda y se contraiga, ¿no? Entonces, esto disminuye el gasto cardíaco, lo cual implica una repercusión hemodinámica como tal. Y obviamente, ¿cómo se manifiesta? Taquicardia, hipotensión, ¿sí? El diagnóstico en primera instancia puede llegar a ser difícil, pero si nosotros prestamos atención y vemos que este paciente desatura, taquicardia, hipotenso,
Le auscultamos. Hay murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Las venas yugulares pueden estar colapsadas en su mayoría, la tráquea no está desviada, etcétera. Entonces, sí se puede tratar de un taponamiento cardíaco. Y tenemos también criterios que nos van a ayudar, y uno de ellos es la tríada de Beck para el tamponado. Prácticamente el tamponado, esta tríada de Beck, ¿qué me dice? Que mi paciente tiene ingurgitación yugular, tiene hipotensión, incluso si se le ausculta los ruidos cardíacos, pueden que estos estén hipofonéticos. Entonces, esta triada ya me habla de un taponamiento cardíaco, pero acabamos de decir que por el trauma, etcétera, quizás no sea evidenciable esta ingurgitación yugular como tal. ¿Sí? Dentro de esto, pues nos servirá otras herramientas, el signo de Kussmaul, donde durante la inspiración la presión venosa se puede incrementar, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar. Pero otro elemento que nos puede ayudar prácticamente puede ser en el monitor, poder ver el trazo electrocardiográfico. O sea, con esto no queremos decir que se demoren hasta tomar un electro, no, sino que en el monitor, como su paciente está monitorizado, ustedes puedan visualizar cuál es el trazo del electrocardiograma. Si ustedes se fijan, antes de comentarles, fíjense los QRS, principalmente en este electrocardiograma. Fíjense, estos y estos. Fíjense, en la misma derivación. Vean. Entonces, esto tiene que ser algo que a ustedes les llame la atención, y esto se llama alternancia eléctrica, es decir, que va a haber diferentes QRS con distancias, con amplitud distintas. ¿Sí? A eso se llama alternancia eléctrica, y que eso nos debe hacer sospechar de que este paciente está cursando con taponamiento cardíaco, como también la disminución en la amplitud de los QRS nos tiene que hacer sospechar. Y si nuestro paciente pues llega a estados ya de trauma con parada cardíaca, generalmente estos pacientes pueden llegar a tener actividad eléctrica, pero sin pulso. Y en ese tipo de pacientes pues se sospecha que la causa de paro es un taponamiento cardíaco. Entonces, fíjense que el trazo también nos va a servir para poder llegar a esta evaluación. Si tenemos la ecografía, pues va a ser una herramienta muy útil. Por eso es que en emergencia, en trauma, se acompaña de la ecografía, y hablamos de la ecografía a la cabecera del paciente. Si usted se fija en la imagen del lado izquierdo, pues es una ventana apical donde se puede ver 4 cámaras: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Pero si usted se fija en la imagen del lado derecho de su pantalla, alrededor del corazón van a ver imágenes anecogénicas, que hace referencia a la presencia de líquido, sangre, y fíjense cómo está colapsando al ventrículo derecho. Prácticamente no permite que el corazón tenga un buen gasto, hay una disminución, y por lo tanto esto condiciona que este paciente llegue a presentar un shock obstructivo como tal. Por ejemplo, es una misma imagen. Fíjense, acá tenemos al corazón, es casi una ventana apical, acá tenemos el derrame, y al lado podemos ver en el video como la cantidad de líquido o sangre que se tiene, pues no permite que el ventrículo del lado derecho pues se expanda, que permita un buen llenado, un buen gasto cardíaco como tal. ¿Sí? Entonces, esto condiciona a este paciente, requiere que se realice en muchas situaciones una pericardiocentesis de emergencia incluso. Ahora, esta pericardiocentesis muchas veces debe realizarse por personal entrenado, capacitado, tener todos los elementos, y muchas veces se ha visto que incluso el ecógrafo es una buena herramienta, y que estos procedimientos deben ser guiados por ecografía. Pero no bastará con agarrar una bránula de 16, una jeringa y pinchar, no. De preferencia se utiliza, y lo recomiendan igual los textos, por ejemplo, la tele se recomienda utilizar un catéter con un lumen similar a los catéteres venosos centrales, los cuales se colocan y se puede ir extrayendo la cantidad de líquido. Obviamente de sangre muchas veces pueden ustedes extraer, como lo mencionaba el doctor Thor, quizás 30 ml, y más adelante volver a presentar cierta cantidad de líquido.
¿no? Entonces, lo que implica acá es que se puede extraer por lo menos esa cantidad que les mencionaba, pero que su paciente vaya a mejorar, que su estado hemodinámico mejore. Y si no mejora su estado hemodinámico, pues tal vez tengamos que extraer un poco más. Obviamente esto es momentáneo, hasta que este paciente incluso requiere una toracotomía de emergencia. En otros países, estos pacientes con tamponamiento cardíaco en el área de emergencia se les realiza una toracotomía de emergencia. ¿Sí? Se les realiza una toracotomía de emergencia donde se busca, incluso se les hace una ventana pericárdica para poder extraer. Obviamente todavía no llegamos a este punto, pero esperemos llegarlo pronto para poder atender este tipo de pacientes. Muchas veces no se realiza estos procedimientos, ¿por qué? Porque no está presente el cirujano de tórax, etcétera, pero igual de emergencia realizamos este tipo de procedimientos. ¿Qué dice la evidencia respecto a la pericardiocentesis? Pues lo que podemos aportar es que estas sí son efectivas, tienen buen pronóstico, pero cuando son guiadas por ecografía. Bueno, con esto concluiría y quiero terminar con esta imagen donde dice, la medicina basada en evidencia pone en tela de juicio nuestras creencias. Entonces, todo el accionar que tenemos para el manejo de trauma, pues obviamente siempre tiene que estar fundamentado en la literatura y no tiene que, como dice acá, basarse en las creencias que tenemos para poder realizar la atención del trauma, sino tiene que ser una revisión actualizada, tiene que ir capacitándose continuamente como los que están participando en el curso y obviamente eso es algo loable, que vayan capacitándose para poder realizar una buena atención a sus pacientes con trauma. Bien, entonces esa sería mi presentación. Gracias por su atención. Bien, para no ir prolongando más, vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Tanto el doctor Toro como la doctora Jiménez están presentes y ustedes pueden realizar la presentación, perdón, las dudas que ustedes tengan y las vamos a ir respondiendo. Tenemos una pregunta, creo que es direccionada para el doctor Toro. Es una pregunta en el Facebook que habla sobre algún dato sobre la hipotensión permisiva en trauma con shock hemorrágico. No sé si el doctor Toro nos puede ayudar a responder esta pregunta. Hipotensión permisiva en shock hemorrágico. Sí, esa es la pregunta, doctor. Acerca de lo que es la hipotensión permisiva y el manejo del paciente politraumatizado, ¿no? Una variante es el shock hemorrágico, porque es una lesión exsanguinante, está hipotenso, hipoperfundido, el cual necesitamos pasar volumen. En primer lugar, ya dijimos que no solamente es volumen, lo que él necesita son concentrados de Matías. Entonces, lo que sí se puede hacer es concentrados de Matías, plasma fresco concentrado, lo más de seguro, sí, y aminas vasoactivas para no tener la necesidad de sobrecargar para mantener una TAM por lo menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Pero sí se tiene que hacer una hipotensión permisiva. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a dar más volumen del que necesito, si el paciente se va a empezar a comportar hipertenso por la sobrecarga de volumen, eso se convierte en una llave de fuga. Entonces va a seguir exsanguinando a medida que nosotros sigamos pasando volumen. La otra controversia, hipotensión permisiva, pero el paciente politraumatizado y TEC grave. ¿Qué hacemos? En el cual sabemos que bajo conocimiento tenemos que mantener una TAM por lo menos más de 90 a 100 milímetros de mercurio para tratar de mantener una presión de perfusión cerebral. Entonces ahí va la disyuntiva o la incógnita. ¿Qué más vamos a trabajar? ¿Tengo que trabajar cerebro? ¿Tengo que mantener presión de perfusión cerebral? ¿O tengo que manejar una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio para tratar de mantener una presión de perfusión adecuada a nivel órgano distal?
Entonces son controversias, más que controversias, son dudas que se van presentando en contexto de la patología de la cual vamos a estar al frente en algún paciente con politrauma. Pero en contexto de shock hipovolémico sí necesitamos reperfundir, sí necesitamos utilizar aminas vasoactivas y tratar de mantener una TAM por lo menos de 60 milímetros de mercurio, así como lo dijiste en una instancia, mantener una presión de perfusión adecuada. Y como me voy a dar cuenta que la presión de perfusión está adecuada, ya sea con el estado neurológico, la perfusión, el mantenimiento de la temperatura corporal, el ritmo diurético, el llenado capilar, cosas periféricas o centrales que son clínicamente observables. Bien, gracias, gracias, doctor. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más en el auditorio. Bueno, creo que no hay más preguntas. Antes de finalizar las sesiones del día de hoy, voy a dar paso al doctor Richard Arias, quien es el presidente del Colegio Médico de Pando, para que pueda brindarnos unas palabras y concluir el evento el día de hoy. Muy buenas noches. Quien les Buenas noches, habla doctor. es el doctor Richard Arias Astulla. Soy presidente actual presidente del Colegio Médico de Pando, y agradecer de antemano la presencia de todos los ponentes. Una disertación fantástica, me parece importante, puntos muy importantes y de actualización. Felicitar también la predisposición de todos los que han organizado este curso. Ha estado productivo. Espero que haya llenado las expectativas fundamentalmente de quienes están participando y viendo el curso, y de veras que mañana todavía quedan el curso de mañana, y lo que más nos gusta es la parte de las destrezas, por supuesto. Doy la bienvenida a todos en esta situación en el curso, y seguramente vamos a tener muchos aspectos todavía importantes para poder eh, llenar nuestras dudas de alguna manera. ¿Qué más? Nada más felicitarlos a todos, y eso sería. Nada más. Gracias, gracias, doctor. Bueno, entonces, agradecemos al doctor Toro, a la doctora Jiménez, gracias por sus presentaciones y su participación el día de hoy. Entonces, que descansen y nos vemos el día de mañana para continuar las capacitaciones. Hasta luego.